Hola, les bendigo. Bienvenidos, bienvenidos a la hora del pan de vida. Nosotros tenemos desayuno en la mañana, que es el devocional, ¿verdad? Y tenemos el pan de vida a la hora de la cena. Gloria al Señor Jesús. Y vamos porque el temita va a ser muy interesante hoy y entonces no quiero perderme ni un minuto porque ustedes saben que son 20 minuticos y los aprovechamos al máximo. Y vámonos de una a segunda de Samuel 6:13 y dice la palabra de Dios, cuando los, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David, ¿quién lo sacrificó? David. Cuando habían andado unos pasos, lo dice muy clarito, David de contento, de alegría, saber que llevaba el arca, que aunque no la llevara para su casa, porque él siempre quiso tenerla en su casa, y le quiso hacer casa, perdón, al arca de Dios, pero el Señor le dijo, no, David, no me hagas, es tremendo porque él le quiso hacer una casa, porque David decía, ¿cómo es posible que yo siendo humano, siendo pecador, viva en una casa de estas, viva en un reinado como este, y mi Padre amado no tenga casa? Yo le voy a hacer casa. Y el Señor le dice, no me hagas casa. No me hagas casa porque tus manos han sido muy ensangrentadas, porque sabemos cuál era el ministerio de David. El ministerio de David siempre fue la guerra, porque él había preparado, el Señor le había preparado para que él destruyera a todos aquellos que que se habían levantado contra el pueblo de Israel. Recordemos que el Señor le había dicho al pueblo de Israel, cuando entren a la tierra prometida, ustedes todo lo tienen ya, o tienen en la tierra que emana leche y miel, pero ustedes tienen que llegar a acabar con todos los amalecitas, con todo lo que terminaban en itas. Pero ellos no, ni a los ganaonitas, a ninguno de ellos. Antes hasta se mezclaron y tuvieron descendencias y toda la cosa. Entonces, claro, el Señor tenía que levantar uno con el corazón de acuerdo a su corazón y que le obedeciera para ir a acabar con todos esos amalecitas. Bueno. Entonces él le dice, no me hagas casa, hijo, que desde que yo salí de Egipto, qué lindo, yo lo amo, mis amadas, a mí me quebranta mucho saber él cómo le habla al pueblo, cómo les hablaba y cómo nos habla a nosotros, y le dice, no me hagas casita, que desde que salí de Egipto, yo solamente he habitado en tiendas. O sea, no le importaba, el único que quería era estar al lado del pueblo. Es un amor, yo lo amo. En momentos como estos es como que yo no sé el espíritu que hace conmigo, pero es como si quisiera, yo lo quiero abrazar y le quiero decir que lo amo, tantas cosas lindas, mis amadas. Pero la emoción a mí me ponía así, ustedes me disculpan. Entonces él llevándole, dice que caminando un poco, él mismo empezó a hacer holocausto más de lindo y hacerle fiesta. Dice la palabra y David y un buey y un carnero engordado para le hace holocausto. Y en medio del holocausto y de todo lo que le está haciendo el Señor, que dice que también le lleva ofrendas de paz y todo, entonces él empieza a danzar, dice que con bocinas empiezan a hacerle fiesta, porque el Señor es un Señor fiestero. Recordemos que el Señor parece que fuera colombiano, porque somos bien fiesteros todos. Y dice en el 14, y David danzaba con todas sus fuerzas, o sea, él no es como nosotros. David danzaba y con todas sus fuerzas y él se levantaba del suelo, y no, es que era un trompo, mis amados. Y entonces dice, y danzaba con todas sus fuerzas. ¿Por qué será que como que se intenta apagar la cámara? No sé qué tiene, está bien cargada y todo. Y dice, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así danzaban, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo
y sonido de trompeta. O sea, todos iban felices. Los que llevaban el arca, los otros llevaban trompetas, tocando, cantando, danzando, pero el que más danzaba era David. Recordemos que David, todo esto había sido entrenado él en el desierto, allá cuidando las ovejitas, haciendo los salmos, todo esto, él sabía llegarle al Señor. Entonces, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Entonces dice, y David tocaba el arca y conducía el arca y sonido de trompeta, así, ya lo habíamos leído. Entonces, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de la tienda de David. Dice, y de David le había levantado y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. O sea, dice primero que había traído un animal engordado y toda la cosa. Luego aquí sacrificó David y ofrendas de paz y todo esto en medio del pueblo, y ellos siguieron su fiesta y ellos siguieron su baile y seguían las trompetas, seguían sonando. Todos se deleitaban en la presencia del Señor. Vean, mis amados, esto nos da una pequeña enseñanza aquí. La mayoría de las personas, esto es lo que yo digo cuando no tenemos una mente renovada. Recuerden, cuando no tenemos una mente renovada, siempre tenemos los ojos puestos en lo que va a pasar para criticarlo, para poder empezar nosotros a criticar lo que está sucediendo. El pueblo no estaba en eso, ellos estaban en su fiesta, a ellos no les importaba quién se caía al suelo en el espíritu, quién se levantaba, ellos estaban deleitándose en la presencia de Jehová. Solo había una amargada, que era Milca, la esposa de David, que quien se la había dado, Saúl se la había dado a David cuando mató a Goliat. Entonces, esta mujer no se fue con él cuando él huyó al desierto, cuando huyendo de su padre, ella no se fue con él, se quedó y en su corazón alimentó amargura todo el tiempo. Ya vamos a saber por qué se amargó. Entonces dice que el único, y sacrificó David y dice, y aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde su ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Aquí en ningún momento dice que él se hubiera desnudado. Ahí no dice, ¿verdad que no? Milca lo veía como danzaba y cómo se movía delante del Señor, del arca delante. Es que a mí me gusta que lo entendamos bien. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad, entonces aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Aquí no dice, mire que la misma palabra lo dice, delante de Jehová. O sea, a nadie le importaba, a ninguno del pueblo le importaba lo que estaba sucediendo, porque todos estaban danzando y haciendo fiestas delante de Jehová. La única que no estaba delante de Jehová era Milca, porque Milca estaba amargada. Por eso, entonces eso pasa cuando vamos a las congregaciones. Cuando hay una persona amargada, con una mente retorcida, no está en la presencia del Señor, sino que está mirando si aquella se llevó el vestido largo, si aquella se maquilló, si tiene el escote. ¿Por qué? Porque en ese corazón no ha sido tratado, y mucho menos su mente, mis amados. Y dice que entonces en el 18, y cuando David acaba de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo
al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hacia hombres y como a mujeres, y a cada uno dio pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fueron todo el pueblo, cada uno a su casa, cuando ya repartió todo esto. Pero mire lo que pasa, y volvió David luego para bendecir su casa. Y saliendo Milca a recibirle a David, le dijo: cuán honrado has quedado hoy el rey, descubriéndose hoy delante de las criadas y sus siervos, como delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. La honra le acaba de deshonrar ella a David. ¿Qué pasó, mis amados? ¿Por qué ella está diciendo esto? Porque dice la palabra, mientras él danzaba, por eso la palabra lo deja muy clarito. Tengo lágrimas chorreándome por la nariz. Muy clarito que él tenía un efod. Un efod era una túnica. Una túnica. Recordemos que en aquel tiempo el Señor les decía cuando se ponían los calzoncillos largos. En Deuteronomio lo hemos visto. Y entonces ellos no se ponían calzoncillos, sino que ellos eran con sus túnicas. Cuando David danzó como trompo, se le levantó la túnica. Y claro, se le ha desnudado sus partes íntimas, digámoslo todo, el delantero y el trasero se desnudó. Pero nadie vio porque todos estaban adorando al maestro. El único que vio, la única que vio fue Milca. ¿Por qué? Porque en su corazón había amargura, rencor, y su mente no había sido renovada, porque ella no estaba en la presencia de Jehová. Y esto hacen estos pervertidos en las congregaciones, y enseguida la mujer es la que tiene que ponerse la bata larga y no ponerse el escote, sino que aunque tenga verano, póngase la camisa cuello tortuga, porque si no está corrompiendo al hombre. Mire, aquí nos da el Señor una enseñanza muy poderosa. Esta mujer era la que tenía su mente pervertida. No fueron los que estaban adorando al maestro, era esta mujer. Y para que no nos haga mal, se nos va a acabar el tiempo, mis amaditos. Entonces dice, entonces David le respondió a Milca, y mírenle la amargura de Milca. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué Milca estaba amargada. Dice, entonces David respondió a Milca: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de él, y aún me haré más vil que esta vez. Me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos. Él le quiere decir, la amargura, vamos por partes, la amargura que esta mujer tenía, la tenía desde el momento en que ayudó a David a que se fuera de huida del papá, o sea, de Saúl. Ella le ayudó a irse por una ventana, pero ella se quedó y como que la espera de que su marido viniera, se fue amargando y se fue amargando, cuando ella como esposa tenía que haberse ido con él. Es que es mi esposo, yo estoy acostumbrada a vivir en este reinado, nunca me ha faltado nada y ahora me va a tocar irme a una cueva con él, o sabrá Dios a dónde, pero es mi esposo, me voy con él. No, ella no se fue con él. Ella no quiso perder su reinado. Ella era princesa ahí, entonces no se quiso ir al lugar donde le tocó huir a David de vida de su padre.
Y ella se quedó ahí sola porque recordemos que ya después Saúl persiguió a David para matarlo. Cuántas veces tuvo la oportunidad David de matarlo a él y no lo hizo, hasta que él mismo le dijo a su escudero que lo matara. Qué lindo es el Señor con nosotras. Recordate que esta semana les llegó el estudio del escudero de Dios, de quién es qué quiere decir un escudero. Y mira, el Señor, la palabra nos la va dando, lo que no alcanzamos en el devocional de la mañana, aquí nos lo acaba de confirmar en la palabra de la tarde. Qué lindo es el maestro, que nunca nos deja medias. Siempre nos da a concluir el tema. Entonces dice que entonces esta mujer se quedó tan amargada que cuando David regresa, todos se gozan en la presencia del Señor, menos ella. Entonces, ¿por qué estaba amargada? Se había muerto su papá. El reinado no se lo habían dado a nadie más, porque al que se lo tenían que haber dado era al hermano de Milca, y él también había muerto. Entonces esta mujer se llenó de tanta amargura que todo lo que veía era mal. Entonces, y fíjese que fue tan horrible. David tuvo que haberse llegado a ella, porque dice la palabra. Delante de los criados. Y entonces dice, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. O sea, no solamente deshonró a David, sino que también deshonra a las criadas, porque dicen que las criadas, ahí les quiere decir a David que las criadas lo vieron a él desnudo, cuando estas criadas también estaban en la fiesta, porque aquí nos dice que todos estaban, todo el pueblo de Israel. Entonces, y a dos cosas, mis amadas, a dos cosas. Ella era la única que estaba mirando por la ventana, ¿verdad? ¿Dónde estaban las criadas? ¿Cómo se dio cuenta ella que las criadas lo habían visto si ella lo estaba mirando por la ventana? Entonces, dos cosas, o las criadas estaban allá participando con David en la fiesta, o ella se imaginó que las criadas estaban por una ventana mirando como ellas, porque eso es lo que hace una mente pervertida. La mente pervertida y un corazón amargado siempre se está imaginando más allá de lo que hay, mis amados. Entonces ahí es donde David le dice, no solamente me deshonras a mí, sino que también has deshonrado a las criadas. Pero así y con todo eso, puedo ser delante de ti, pero seré honra para mi Señor y para las criadas, las cuales tú has deshonrado. ¡Qué belleza, mis amadas, por Dios! Es el Señor. Ahí se nos acabó el tiempo y dice, y Milca, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, esto la llevó a que su matriz se cerrara aquí no dice que fuera estéril, sino esta amargura, esta mente depravada de esta mujer no permitió tener hijos. Eso hace en una mente retorcida, en una mente malvada, en un corazón resentido, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de venganza, un corazón sin perdón. Un corazón que no perdone, lo único que lleva es frustración. Y de esa frustración vienen las enfermedades, que eso también estudiamos esta semana. Bendito sea el Señor, que ya no tengo que explicarles más. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Aquí, la única que estaba apartada de la presencia del Señor era Milca. De resto, nos damos cuenta que todos estaban gozándose en su presencia y enseguida a todos les dio su parte de lo que estaban haciendo y a todos los despidió. Y cuando fue a bendecir su casa, mira lo que encontró. Se encontró a esta mujer amargada. Y eso es lo que nosotros aprendamos un poquito hoy. Cuando andan a las congregaciones, mis amadas, traten de ir a deleitarse
en la presencia del Señor. Y ustedes también, varones. No vayan a empezar allá a decir, fui y tenía esa vieja, tenía un vestido cortico más arriba de la rodilla, la otra tenía un escote y se le veían los senos, la otra iba de mangas cortita y se le veía por aquí parte de los senos. No, no, mis amados, deleítese en la presencia del Señor. Dejen esas mentes pervertidas. Compórtense como unos hijos de Dios. Cada rato el Señor nos da a entender que tienen mentes torcidas y perdidas como la de Milca. No, mis amados. Dejemos la mente de Milca y dejemos que el Señor renueve tu mente y renueve tu espíritu, para que así no te importe, no te corrompas, porque el decir es que te vas a corromper, es que corrompido estás. Corrompidos van a las congregaciones, llevan esa mente corrompida y corazón corrompido, y creen que estando bajo la casa de donde se habla de la palabra, allá les va a hacer santos. La casa no les hace santos. Esa congregación no les hace santos. Para ustedes ser santos, tienen que ser ese tabernáculo de Dios, ustedes mismos. Y si ustedes no permiten que el Señor renueve esas mentes y esos corazones, donde vayan, donde ustedes vayan, el pecado les va a seguir, porque el pecado son ustedes mismos, con esas mentes depravadas que mantienen. Y por eso es que tienen que hacer, que nos tenemos que tapar, tapémonos por aquí, tapémonos por allí, porque es que si tenemos buenas caderas, descarados que son abusivos, tienen las mentes torcidas y tienen que tapar lo que el Señor le dio a una mujer. El Señor le dio a una mujer unos senos bien bonitos, le dio un trasero bien lindo y se lo tienen que tapar porque no son capaces ellos de nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Tener una mente de acuerdo a la mente de acuerdo a la mentalidad de un niño. No sean abusivos, no sean descarados, no sean cochinos. Así sus mentes no van a ser aprobadas hasta que no seas convertido de verdad, hasta que tu mente no sea renovada, hasta que tu corazón no sea renovado y perdonado, porque todas esas cochinadas que tienes en la cabeza las tienes en el corazón y por eso vives como vives. Tienes que dejar esa tontería. Y si no, pues entonces ¿a qué vas? Es que la casa ese lugar donde se congregan, eso no te va a hacer santo. Y cuando sales de ahí y ves a las mujeres en la calle todavía con los escotes más grandes y las faldas más altas, entonces también estás pecando en la calle. Entonces es un pecador de todas formas. Pecador en la calle y pecador en la casa de Dios. Renovar tu mente. No tengas la mente de Milca. Ten tu propia mente en santidad. Que el Señor te bendiga. Les amo, mis amadas, les amo. Ustedes saben que sí les amo mucho.